Sally quería irse a casa. Quería sentarse en la silla junto a la ventana con el sol inundando su regazo. Y quería meditar acerca de la fabulosa astilla de madera que había comprado en Cosas Necesarias. Cada vez se convencía más de que la astilla era un milagro auténtico, uno de los pequeños tesoros divinos que Dios había esparcido por la tierra para que los encontraran sus fieles. Cuando se la tenía en la mano, era como refrescarse con un balde de agua de pozo en un día caluroso. Cuando se la tenía en la mano, era como recibir alimento cuando uno estaba hambriento. Cuando se la tenía en la mano, era un éxtasis. Y al mismo tiempo algo la había estado importunando. Había guardado la astilla en el cajón inferior de la cómoda de su dormitorio, bajo su ropa interior. Y al salir había tenido el cuidado de cerrar con llave la casa. Pero tenía una terrible sensación persistente de que alguien podría entrar y robársela. Robar la astilla, reliquia sagrada al reliquia. Sabía que no tenía mucho sentido. Aunque la encontrara, ¿qué ladrón querría robarse un viejo trozo de madera gris? Pero si el ladrón la tocaba por casualidad, si esos sonidos e imágenes llenaban la cabeza del ladrón como llenaban la suya, cada vez que sujetaba la astilla en su pequeño puño, así que se iría a casa, se pondría unos pantaloncillos cortos y un halter y dedicaría 1 hora más o menos a una meditación tranquila, exaltación. Sintiendo que el piso a sus pies se convertía en una cubierta que subía y bajaba lentamente, oyendo que los animales mugían, bramaban, balaban, sintiendo la luz de un sol diferente, en espera del momento mágico, el cual estaba segura que llegaría si sostenía la astilla bastante tiempo, si permanecía muy quieta, y en oración constante, en que la proa del enorme y pesado bote alcanzaría la cumbre de la montaña con un suave rechinido. Ignoraba la razón por la cual Dios había elegido bendecirla a ella entre todos los fieles del mundo. Con este milagro brillante y resplandeciente, pero entre todos los fieles del mundo con este milagro brillante y resplandeciente. Pero puesto que lo había hecho, Sally se proponía experimentarlo con toda la plenitud y totalidad que pudiera. Salió por la puerta lateral y atravesó el patio de recreo hasta el lote de estacionamiento de los profesores. Una joven alta, atractiva, con cabello rubio oscuro y piernas largas. En la barbería, esas piernas siempre eran el tema de conversación cuando Sally Radcliffe pasaba por delante, con los discretos tacones bajos y por lo general, con el bolso en una mano y la Biblia llena con marcadores en la otra. «Cristo, las piernas de esa mujer le llegan hasta la barbilla», comentó Bobby Dugas en una ocasión. «No dejes que eso te preocupe», le respondió Charlie 14. «Nunca la sentirás alrededor de tu trasero. La chica pertenece a Jesús y a Lester Pratt, en ese orden». La barbería había estado en una franja risotada. La barbería había estallado en una franca risotada masculina el día en que Charlie se le ocurrió esa divertida amonestación. Y en la calle, Sally Radcliffe había seguido su camino a la clase de estudio de Biblia para adultos jóvenes que impartía el reverendo Rose todos los jueves. Al anochecer, sin darse cuenta de nada, sin interesarle nada,
cubierta y a salvo con su propia inocencia y virtud radiante. Sin embargo, nunca se hacían bromas acerca de las piernas de Sally o cualquier otra cosa de Sally, si daba la casualidad de que Lester Pratt estaba en The Clip Joint, e iba por lo menos una vez cada 3 semanas a que le afeitaran las cerdas del cabello, el cual usaba cortado casi al rape. Los residentes del pueblo que se ocupaban de esas cosas estaban convencidos de que Lester creía que las ventosidades de Sally eran de perfume, y que en vez de ese se excretaba petunias. Y esos detalles no se discuten con un hombre de la corpulencia de Lester. Era un joven bastante amistoso, pero cuando se trataba de Dios y de Sally Radcliffe, su actitud era definitivamente inflexible. Y un hombre como Lester, si quería, podía arrancarle los brazos y las piernas y volvértelos a colocar en formas innovadoras e interesantes. Lester y Sally habían tenido algunas sesiones bastante apasionadas, pero nunca habían llegado hasta el final. Después de esas sesiones, Lester generalmente volvía a casa en un estado de incomodidad total, en el cual el cerebro le estallaba de júbilo y los testículos casi se le reventaban por la acumulación de esperma. Y soñaba con la noche. No muy lejana ahora, en la que no tendría que detenerse. A veces se preguntaba si no la ahogaría la primera vez que lo hicieran de verdad. Sally también esperaba con ansiedad el matrimonio y el final de la frustración sexual. Aunque estos últimos días los abrazos de Lester le parecían un poco menos importantes. Había estado indecisa sobre la conveniencia de hablar con Lester acerca de la astilla de madera de Tierra Santa que había comprado en Cosas Necesarias. La astilla con el milagro dentro, y al fin había resuelto no hacerlo. Lo haría desde luego. Los milagros deben compartirse. El no compartirlos era un pecado, indudablemente. Pero la había sorprendido y desalentado un poco la sensación de celosa pertenencia que surgía en ella cada vez que pensaba en mostrarle a Lester la astilla e invitarlo a tomarla en las manos. ¡No!, había protestado una voz enojada e infantil, la primera vez que había considerado esta cuestión. «No, es mía». Para él no significará tanto como para mí. No podría. Ya llegaría el día en que la compartiría con él, igual que llegaría el día en que compartiría su cuerpo con él. Pero todavía no era el momento para que sucediera ninguna de las dos cosas. Este caluroso día de octubre le pertenecía estrictamente a ella. Solo había unos cuantos automóviles en el lote de estacionamiento de los profesores, y el Mustang de Lester era el más nuevo y más vistoso de todos. Sally había tenido muchos problemas con su propio auto. Alguna parte del tren automotriz se descomponía continuamente, pero eso no era problema. Esta mañana, cuando llamó a Lester y le preguntó si le podía prestar su auto de nuevo, se lo había devuelto apenas el día anterior después de un préstamo de 6 días. Lester accedió a llevárselo de inmediato. Regresaría corriendo, dijo, y más tarde él y un grupo de los chicos iban a jugar pases de fútbol. Sally se imaginaba que Lester habría insistido en que usara el auto incluso si él no lo necesitaba, y eso le parecía muy bien. Estaba consciente, en una forma vaga, difusa, que era más resultado de la intuición que de la experiencia, de que Lester saltaría a través de arillos de fuego si ella se lo pedía,
y esto establecería una cadena de adoración que aceptaba con ingenua complacencia. Les la adoraba. Ambos adoraban a Dios. Todo era como beber. Todo era como debía ser. Mundo sin fin. Amén. Se deslizó en el Mustang, y cuando se dio vuelta para colocar el bolso en la consola por casualidad, vio algo blanco que sobresalía de debajo del asiento del pasajero. Parecía un sobre. Se agachó y lo recogió pensando en lo extraño que era encontrar una cosa así en el Mustang. Los acostumbraba a conservar el auto tan escrupulosamente limpio como su persona. En el frente del sobre estaban 2 palabras, las cuales provocaron una desagradable sacudida en Sally. Las palabras eran mi amor, escritas con una caligrafía ligeramente fluida. Caligrafía femenina. Le dio vuelta, no había nada escrito en el reverso y el sobre estaba sellado. ¿Mi amor?, preguntó dudosa Sally, y de pronto se dio cuenta de que estaba sentada en el auto de Lester, con todas las ventanillas cerradas, sudando como loca. Encendió el motor, bajó la ventanilla del conductor y se inclinó sobre la consola para abrir la ventanilla del pasajero. Mientras hacía estos movimientos, le pareció que percibía un ligero olor a perfume. De ser así, no era suyo. Ella no usaba perfume ni maquillaje. Su religión le había enseñado que esas cosas eran herramientas de las rameras. Y además, no las necesitaba. No era perfume de todos modos. Son las últimas madreselvas que están saliendo en la cerca de mi patio de recreo. Eso es lo que hueles. ¿Mi amor? Órale, dijo de nuevo mirando el sobre. El sobre no se dio por enterado, permaneció satisfecho en sus manos. Revoloteó los dedos sobre él y le dio vuelta de un lado al otro. Dentro había una hoja de papel, parecía por lo menos una y algo más. El algo más podría ser una fotografía. Sally sostuvo el sobre delante del parabrisas, pero no sirvió de nada. El sol avanzaba al sol. El sol avanzaba en el otro sentido. Después de un momento de duda, bajó del auto y colocó el sobre frente al sol. Solo pudo distinguir un rectángulo claro. La carta, pensó, y una forma cuadrada más oscura, que era probablemente una foto de mi amor. Quien fuese que le había enviado la carta a Les, excepto desde luego, y una forma cuadrada más oscura que era probablemente una foto de quien le hubiese enviado la carta a Les. Mi amor. Excepto desde luego que no había sido enviada, no por correo como sea, no tenía estampilla ni dirección. Solo esas inquietantes palabras. Tampoco había sido abierta, lo que significaba que alguien la había destinado en el Mustang, que alguien la había deslizado en el Mustang de Lester mientras Sally estaba trabajando con sus expedientes. Eso podía ser. También podía ser que alguien la hubiese dejado en el auto anoche, incluso ayer, y Lester no la había visto. Después de todo, solo se asomaba a una esquina. Tal vez se había deslizado hacia adelante.
debajo del asiento mientras conducía hasta la escuela esta mañana.